toda la razón. Gracias. Yo dije voy a grabar y no lo hice. Ya, entonces vamos a mencionar las leyes de Kirchhoff de nuevo para que quede en la grabación. Entonces vamos a repetir un poquitito esto. Entonces las leyes de Kirchhoff dijimos que eran dos. La primera ley de Kirchhoff o la ley de las corrientes que tiene que ver con el nudo. Entonces dice que la sumatoria de todas las corrientes de rama que acceden a un nudo es cero. O lo que les mencionaba, es la otra forma más fácil de distinguir la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nudo, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nudo. Y la segunda ley, o ley de los voltajes, o ley de los lazos, dice que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cualquiera es cero. Aquí se consideran las caídas de voltaje o las alzas de voltaje. Entonces, para ello, habitualmente uno puede distinguir cuál es el lado positivo y el lado negativo de una fuente y además de una de un elemento pasivo. Entonces la sumatoria, al ser el recorrido por completo, la sumatoria de esos voltajes tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y lo que mencionábamos aquí, si hacemos el recorrido partiendo de aquí, en este nudo entre B1 y B7, nos encontramos con menos B1, más B2, más B3, más B4, menos B5, así nos encontramos aquí en el recorrido, más B6, menos B7. Entonces, perdón, y todo eso igual a cero. Así cumplimos con la ley. O en otras palabras, los voltajes que nos encontramos desde el punto de vista positivo en nuestro recorrido tienen que ser igual a la suma de los voltajes que en el recorrido nos encontramos con el signo menos. Ahí estarían las leyes de Kirchhoff. Eh, y a lo que dijimos era que íbamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Entonces, dice el ejemplo, aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito. Entonces, lo primero, tenemos aquí un circuito, está compuesto por una, dos, tres fuentes y tenemos dos resistencias. Entonces, antes de aplicar las leyes de Kirchhoff, lo primero que podemos decir es cuántos nudos tiene este circuito y cuántos lazos tiene este circuito. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuántos nudos, cuántos lazos tiene el circuito? ¿Cinco nodos? Cinco nudos, ¿ya? Y lazos, Uno. uno. Bien. ¿Alguien tiene otra respuesta o concuerdan con su compañero? Cinco nudos y un lazo, ¿concuerdan en eso? ¿O alguien tiene alguna opinión distinta? Estoy mirando aquí el chat por si acaso alguien quiere escribirlo por chat. Profe, ¿cómo estaba definido el lazo? El lazo es un camino cerrado. Eso básicamente, un Ah, camino. ya, Eso es un lazo. verdad. Ya, gracias. Ya, Matías dice que opinan lo mismo, muy bien. Ok, entonces tendremos aquí un nudo, dos nudos, tres nudos, cuatro nudos, cinco nudos, muy bien, y un solo lazo. Ok, fíjense lo siguiente, que cada nudo, perfectamente, yo aquí no, existen cinco nudos, no dibujé los nudos, y debería haber dibujado los nudos, pero si dibujase los nudos, eh, voy a tener un nudo aquí, en ese punto, bueno, ahí está. Voy a sacar eso mejor entonces.
¿Ya? Entonces tengo un nodo aquí, un nodo ahí, un nodo ahí, un nodo ahí y un nodo ahí. Pero fíjense lo interesante de este dibujo, es que todos los nodos tienen una entrada y una salida, o sea, tienen dos accesos. Uno que entra al nodo y el otro que sale, cualquiera sea que el que entre, cualquiera sea el que sale. ¿Ya? Entonces va a ocurrir lo siguiente, que cuando en cada uno de los nodos va a suceder de que entra un determinado nivel de corriente y tiene que salir el mismo nivel de corriente, porque la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, como entra una y sale una, entonces la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Y va a pasar lo mismo con el segundo nodo, y lo mismo con el tercero, con el cuarto y con el quinto nodo. ¿Ya? Entonces, como van a pasar, va a hacer eso, entonces nosotros podemos decir, sin mayor análisis, bueno, ya hicimos un buen análisis, es que la corriente que circula es la misma, porque si la corriente que circula cambia de un sector a otro, entonces no se va a cumplir correctamente la ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, la corriente en este caso es la misma en cada uno de los casos. Eso es lo primero. Segundo, nosotros podemos definir un sentido de circulación de la corriente. Y aquí da lo mismo el sentido de circulación de la corriente que nosotros elijamos. Si nos llegásemos a equivocar, el único problema que podríamos tener es que esa corriente nos salga con un signo negativo. Pero en este caso, fíjense que yo puedo decir aquí que esta fuente de 15, como tiene un positivo por este lado, empujaría la corriente que salga hacia arriba. ¿Ya? En este caso, la fuente de 12 intentaría que la corriente salga hacia la fuente de 15, como que los dos se están empujando una cosa. Y la fuente de 24 lo que estaría tratando de hacer es que la corriente vaya en sentido contrario. Entonces, yo por ahora me voy a quedar con que la corriente va en este sentido. Vamos a ver si eso resulta ser cierto o no, porque si no fuese así, va a ser signo menos. Entonces, fíjense que definimos esa corriente en ese sentido, y una vez que sí, alguien tiene el micrófono prendido, no sé quién será. Y fíjense que cuando yo defino el sentido de circulación de la corriente, me queda inmediatamente definido el lado positivo del voltaje en las, eh, en la resistencia, en este caso, los elementos pasivos. ¿Ya? Recuerden que la convención es que por el lugar donde entra la corriente queda definido un voltaje positivo, y por donde sale queda el negativo del voltaje. Por esa razón, como definimos la corriente en este sentido, que está mostrando aquí la flecha, esta resistencia es positiva en el lado izquierdo y esta resistencia es positiva en la parte superior, ¿ya? Porque la corriente va a entrar por la parte superior o la corriente va a entrar por el lado izquierdo hacia el lado derecho. Esa es la razón por la cual aparecen estos signos más aquí y acá. Ok, entonces esto es lo primero que tenemos. Luego de ello, entonces vamos a estar aquí y vamos a poder aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff ahora, ¿ya? Porque ya dijimos, aplicamos la ley de corriente, con la ley de corriente nos dimos cuenta de que había una sola corriente y definimos un sentido de circulación y quedamos definidos por las polaridades de los voltajes, y ahora vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a partir por este nudo. Y fíjense, al hacer el recorrido veo signo más el voltaje de la resistencia R1, y nosotros sabemos que este voltaje depende de la ley de Ohm, o sea, va a ser R por I. La ley aparece más I por R1. Después nos encontramos con el lado positivo de la fuente 24, por eso decimos aquí más 24. Seguimos nuestro recorrido, nos encontramos con el lado positivo del voltaje de la resistencia R2, es decir, I por R2, porque ese es voltaje. Seguimos nuestro recorrido, nos encontramos con el signo menos de la fuente de 12, por eso aparece menos 12. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos de la fuente de 15, menos 15. Llegamos al punto de partida, igual a 0. Entonces, ahora podemos factorizar la corriente, porque ya sabemos que es la misma, y
factor de R1 más R2, y estos que aquí pasan a ser números, que son los valores de la fuente, los voltajes de la fuente, los podemos llevar al otro lado sin igual. Entonces fíjense que si despejamos la corriente, entonces vamos a tener menos 24 más 12 más 15, dividido por R1 más R2. Entonces en este caso vamos a tener menos 24 más 12 más 15 es igual a 3, y R1 más R2, 250. Luego la corriente va a estar dada por voltaje partido por resistencia, o sea, 12 miliamperes. En otras palabras, 0,012 o 12 miliamperes. ¿Ya? Y ahí hemos calculado la corriente que nos pedía. La corriente la corriente en total en el circuito. ¿Ya? La pregunta uno puede hacerse, ¿qué pasará si yo hago el recorrido al revés? Porque el recorrido lo hice siguiendo la dirección de la corriente. Pero podría hacer el recorrido siguiendo el sentido contrario en la dirección de la corriente. ¿Qué pasará ahí? Veamos. Voy a correr esto un poquito. Y voy a plantear aquí el tema, ¿no es cierto? Entonces, para ello voy a usar aquí, voy a insertar una ecuación. Entonces, vamos a hacer el recorrido al inverso, ¿ya? Como lo hicimos antes, y para ello vamos a partir en cualquier nudo. Elijan ustedes en qué nudo podemos partir. Ya, díganme en qué nudo partimos. Por ejemplo, el de abajo a la izquierda. El de abajo a la izquierda. En Sí, este, y vamos a hacer ese. este recorrido, así como estoy marcándolo aquí. Muy bien, vamos a partir por aquí. Entonces, al hacer este recorrido, lo primero que nos encontramos con el positivo de la fuente de 12. O sea, nos encontramos aquí y lo voy a escribir más 12. Aquí, más 12. Aquí es positivo. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos. Recuerden que positivo está arriba, luego este de acá es negativo, de la resistencia de 2. Entonces, más, menos, I por R2. ¿Ya? Si seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos. Recuerden que la línea más cortita de una fuente es el signo menos, menos de la fuente de 24, menos 24. Nos encontramos con el signo menos del voltaje de la resistencia R1, o sea, menos I por R1. Y nos encontramos con el más positivo de la fuente de 15, más 15. Y llegamos al punto de partida. Luego todo eso tiene que ser igual a 0. Ahí hemos planteado la ecuación de voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Estamos? ¿Se entiende bien hasta ahí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a insertar otra ecuación aquí y vamos a calcular entonces la corriente. Entonces vamos a decir que la corriente va a ser igual a, fíjense que aquí esta corriente, no puedo ir al otro lado sin igual, con IR1 más R2, con el producto de eso. Y esto va a tomar esta forma, una división, entonces voy a tener 12, 12 menos 24 más 15, ¿no es cierto? Y esto va a ser dividido por R2 más R1. ¿Cierto? Porque este signo menos se va para el otro lado, signo igual positivo, y R1 más R2. Es decir, voy a tener 12 más 15 es 27 menos 24, 23, o sea, 3, perdón. Ahí se va a tener 3 y dividido por R1 más R2, que es 200 más 50, 250. Es decir, el mismo valor que tenía antes. Por lo tanto, igual eso me da 0,012 amperes. Perdón, me faltó un número.
0,012 amperes o 12 miliamperes, que es lo mismo. Y hemos llegado en definitiva al mismo resultado, independientemente del recorrido que hagan. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que a ver si puedo hacer esto a 12. Ya, vamos a hacer en 12. Ok. Entonces ahora vamos a calcular la potencia, tal como está aquí. Bueno, con eso ya damos por resuelto el ejercicio, porque nos pedían solamente la corriente, y ahí la tenemos, la hemos calculado de dos formas distintas, da lo mismo. Pero vamos a hacer un pequeño agregado y vamos a calcular la potencia en la resistencia R1. ¿Ya? Y para ello vamos a ocupar estas ecuaciones, y definitivamente vamos a ocupar las tres. Entonces, potencia sabemos nosotros que es V por I, o también como lo definimos cuando hicimos el análisis de la resistencia, también puede ser R por I cuadrado, o bien puede ser también V cuadrado particular. Fíjense que si hacemos potencia igual voltaje por corriente en la resistencia R1, aquí queremos calcular la potencia, entonces nos damos cuenta de que ¿cómo se llama? En la resistencia R1 no conocemos todavía el voltaje, pero sí conocemos la corriente. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista es más aconsejable utilizar esta segunda ecuación, R por I cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso y entonces insertamos, ¿qué pasó aquí? Insertamos ahí sí, nos damos una ecuación. Entonces, potencia aquí fíjense ustedes que para poder ocupar la primera ecuación, V por I, necesito el voltaje, que no lo tengo. Para ocupar la segunda ecuación necesito R e I. R lo tengo, porque la resistencia es 200, y la corriente lo conozco, porque son 12 miliamperes. Por lo tanto, esta ecuación es bastante buena, porque con esto tenemos resultados. Y después, la tercera ecuación me dice que debo usar el voltaje al cuadrado. Pero fíjense que el voltaje no lo conozco, el voltaje en R1 estoy diciendo. No lo conozco, y por lo tanto debiese calcularlo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, mirado de esa forma, tenemos que la mejor ecuación en este caso es R I cuadrado, donde R, o sea, R1 por I cuadrado. Entonces, ecuación. Ahí sí. R I cuadrado. Entonces, R1 vale 200 y ¿qué otra menos? Ahí. Ya, 200 por los 12 miliamperes por 0,012 al cuadrado. Entonces, si tenemos eso y calculamos, debe darnos este valor de aquí, 0,0288. La calculadora. La calculadora. Y entonces vamos a tener aquí, les voy a mostrar en la imagen este es nuestro visor. Entonces 200 por 0,02 al cuadrado, ustedes lo pueden haber calculado ya, 0,0288.
200 por punto 012 al cuadrado, 0,0288 watts. Perfecto. 0,0288 watts. Bien, y eso está correcto. Pero no es la única forma en la cual se puede calcular la potencia y la resistencia R1. También puedo calcular la potencia y la resistencia R1 a través del V por I o del V cuadrado partido por R. ¿Ya? De cualquier manera. Es un poquito más largo porque hay que calcular los V primero, pero eso es todo el grado de dificultad que tiene. ¿Ya? Entonces, calculémoslo según V por I. Entonces, vamos a insertar otra ecuación. ¿Qué a veces no me da? Insertar, entonces, ahí sí. Entonces yo digo potencia va a ser igual en este caso al V por I. V por I. Entonces, fíjense que el voltaje en la resistencia R1 es el valor de la resistencia por la corriente. ¿Ya? Entonces vamos a tener R1 200 por 0,012 que sería el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje es R por I, entonces 200, R200 y 0,012 y eso multiplicado por 0,012. ¿No? Y claramente eso es igual a 0,0288 watts. ¿No? Nace de ahí. Eh, 16. Ya, ahí. Ya, y hemos logrado obtener el mismo valor. Estos son watts aquí, no le he puesto la unidad de medida. Esto también es watts aquí. ¿Ya? Y la tercera ecuación puede ser entonces insertar entonces aquí una tercera ecuación. Entonces yo puedo escribir aquí que la potencia va a ser igual al voltaje cuadrado partido por R. Ahí, y este va al cuadrado. Ahí. Entonces voy a tener P cuadrado dividido por R. En este caso por R1. Entonces vamos a tener aquí vamos a tener entonces el voltaje, dijimos que lo podemos calcular multiplicando la resistencia por la corriente, 200 por 0,012, ¿no es cierto? Y todo ese producto al cuadrado, según la ecuación, y dividido por los 200 que dice que es la resistencia. Entonces, 200 por 0,012 al cuadrado, y dividido por 200, eso va a dar 0,0288. Entonces vamos a hacer aquí 200 por punto 012 y esto va al cuadrado y lo dividimos por 200. 0,0288, no cambió nada. Entonces, he mostrado que aplicando cualquiera de las tres ecuaciones, convenientemente bien aplicados los datos, entonces puedo llegar al mismo resultado. Fíjense que el voltaje que estoy aplicando en este caso es el voltaje que está en R1, ningún otro más. Y la corriente es la corriente que pasa por R1. Bueno, en este caso es la misma para todos los lados, pero si hubiese otra configuración, tiene que ser la corriente que pasa por R1. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta ahí?
No, profe, por ahora no. Ya. Ok. Entonces vamos a abrir aquí. Ya. Ejemplo, otro ejemplo. Aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia R3, este valor, que no está aquí ahora, sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R2, en esta resistencia, vale 56,25 watts. ¿Ya? Entonces, la potencia disipada en la resistencia R2 es de 56,25 watts. Entonces, lo primero, veamos, ¿cuántos nudos tenemos? ¿Qué calidad tienen los nudos? ¿Cómo serían los nudos? Esto buscando la respuesta de cómo es la corriente. ¿Cuántos nudos tendríamos en este caso? 9. 9. Bien, 9. ¿Y cuántos lazos? 1 igual. 1 igual. Uno Perfecto. igual. ¿Ya? Un lazo o una malla en este caso. Muy bien. Como tenemos 9 nudos, ¿qué características tienen los nudos? ¿Cuántas entradas, cuántas salidas tendría cada nudo? Una entrada y una salida, ¿o no? Una entrada y una salida. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Desde el punto de vista de las corrientes, ¿qué implica? ¿Que es continua? Perdón, no escuché bien. ¿Que es continua? A ver, tengo una corriente que entra este nudo y una corriente que sale este nudo. ¿Qué pasa con esas corrientes? Recuerden qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. ¿No es cierto? Por lo tanto, si yo tengo una corriente que entra al nudo, ¿cuánta corriente debiese salir del nudo? Lo mismo. La misma, ¿no es cierto? Por lo tanto, la misma, si es la misma que lo que sucede en cada uno de estos nudos, entonces nuevamente podemos decir que hay una única corriente que está circulando por aquí. ¿Se fijan cómo se saca esa conclusión? ¿Se entiende cómo se saca esa conclusión? ¿Ya? Hago el análisis de los nudos. Entonces, independientemente de saber cuánto vale la corriente, yo digo, aquí, en este nudo, va una corriente y sale la misma corriente. En este nudo entra una corriente y sale la misma corriente. En este nudo entra una corriente y sale la misma corriente. Y eso sucede en todos los nudos. Por lo tanto, puedo decir que la corriente es única para todos lados, ¿ya? Para todo el conjunto de Profe, circuitos. ¿Sí? entonces cuando hay más de un lazo, ¿hay más de una corriente? Claro, claro. Cuando hay más de un lazo, hay más de una corriente. Exactamente. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecta esa observación. Muy bien. Entonces vamos a tener una única corriente aquí y que aquí se ha definido en ese sentido. ¿Por qué se definió en ese sentido? Miren, nuevamente podemos aplicar aquí el concepto de, ¿cómo se llama? Lo que se ha establecido, ¿ya? La convención que se ha establecido. La corriente sale de una fuente por el lado positivo. Fíjense, supongamos que parto aquí. Aquí la corriente sale por el lado positivo, o sea, es una corriente que va a circular en ese sentido. En esta fuente, la corriente sale por el lado positivo, o sea, la corriente va a circular hacia abajo, que va a ir en la misma dirección que iba la fuente impulsada por esta fuente, la corriente impulsada por esta fuente, ¿se fijan? Ahí y ahí. Seguimos el recorrido, esta fuente. La convención dice la corriente sale por el lado positivo, para arriba. O sea, la misma dirección de esta corriente y la misma dirección que genera esta fuente. Pero la fuente de 10 va a tratar de que la corriente vaya en sentido contrario, porque esta va a impulsar la corriente hacia abajo. Pero como estas tres son mayores que la de 10, entonces la de 10 va a perder el gallito, si ustedes quieren.
Entonces, desde ese punto de vista, la corriente va a salir hacia arriba, va a salir aquí hacia la derecha y aquí va a salir hacia abajo, por lo tanto, el sentido de circulación va a ser este. Debido a que digamos, se opone, pero es muy poquito lo que se opone. ¿Ya? Entonces, la corriente estaría en esa dirección. ¿Ya? Ahora, el tema aquí es que podemos plantear la ley de Kirchhoff de voltaje. Se fijan, el voltaje en esto, más el voltaje de la fuente, más el voltaje en R2, más el voltaje de la otra fuente, más el voltaje en R3, etc. El problema que vamos a tener aquí es que este voltaje no lo podemos determinar tan fácilmente porque nos falta el valor de R3 y nos va a faltar todavía el valor de I1 o de I. Entonces voy a tener dos incógnitas en una misma ecuación. Entonces, veamos, revisemos qué más nos dice el enunciado. Dice, sabiendo que la potencia disipada en la resistencia R2 de 56.25 watts. O sea, me están diciendo que la potencia que hay aquí, la conozco. Y como conozco la potencia, entonces podré conocer la corriente, por ejemplo. Podré conocer el voltaje, por ejemplo. ¿Cierto? La respuesta es sí, puedo conocer la corriente o puedo conocer el voltaje, que me conviene más la corriente. ¿Ya? Porque yo sé que en la resistencia R2 la potencia va a ser igual a R2 por I al cuadrado. ¿Ya? El valor de la resistencia por el valor de la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado. ¿Ya? Conozco P, la potencia en R2, conozco el valor de la resistencia R2, por lo tanto puedo conocer la corriente. ¿Ya? Entonces, despejando aquí, la corriente va a ser la potencia dividido por la resistencia, todo bajo raíz. 56.25 dividido por 25 bajo raíz es 1,5. Luego la corriente que va a circular por aquí y que ya sabemos que es el sentido de circulación que conocemos, que definimos aquí es el correcto. Por lo tanto, la magnitud de la corriente es de 1,5 amperes. ¿Ya? Y con eso entonces ahora yo puedo plantear la ley de voltaje. Entonces, ¿cómo planteamos la ley de voltaje? Vamos a partir por este rincón acá. Entonces tengo este voltaje, fíjense que, como ya vimos en esa dirección, quedan todos positivos, tal como están mencionados ahí. Entonces aquí coloco el voltaje 1 va a ser R1 por I. Y R1 vale 18, 18 por I. Me encuentro con el signo menos de 35, menos 35. Me encuentro con el signo más de 25, 25 por I. Me encuentro con el signo menos de 70, menos 70. Me encuentro con el signo más de R3, del voltaje en R3, que sería I por R3 más I por R3. Me encuentro con el positivo del voltaje en R4 más R4 por I, 32 por I, más el voltaje, más el positivo del voltaje en R5, que es 13 por I, que estaría aquí. Me encuentro con el signo menos de la fuente 55, ahí, y me encuentro con el positivo de la fuente de 10. Llego al punto de partida, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora, lo que podemos hacer ahora es factorizar las corrientes, debido a que dijimos que la corriente era la misma en todo el circuito. Entonces, si factorizamos I, vamos a tener esto, los 18, los 25, este voltaje 70 al lado, este R, no sabemos cuál es el valor, este voltaje 32 y 13I. Ok, y eso va a ser igual entonces a todo lo que es solamente número. Más 35, más 70, menos, más 55 y menos 10. Por un lado vamos a tener todas las resistencias agrupadas y aquí vamos a tener todas las fuentes de voltaje agrupadas.
Entonces, si vamos resolviendo, aquí tengo un R3, se va a tener R3 más 88 por I, igual 150, que es el valor que sale de la suma, de esa suma algebraica. Y por lo tanto, como yo conozco el valor de I, que es de 1,5 amperes, entonces puedo determinar el valor de R3. Y ahí tendríamos entonces el resultado. R3 igual 12 ohms. ¿Consultas, comentarios? Profe, entonces siempre que sea un lazo, tiene la misma corriente y se puede factorizar. Claro, claro. Ah, ya, bacán, gracias. Lo que pasa es que lo malo de todo esto es que circuitos con un solo lazo son muy pocos. Los circuitos van a ser un poco más complejos que esto. Pero eso es efectivo lo que dice. O sea, en un lazo, eh, si lo tomamos en formas independientes, la corriente va a ser igual en todo el lazo. Lo que pasa es que después vamos a juntar 2, 3, 4 lazos y ahí van a haber situaciones que no van a coincidir. O sea, Ah, ya. se va a cumplir igual la ley de corriente, ¿no? Eso es lo importante. La ley de corriente siempre se va a cumplir. Bien. Fíjense que si yo aquí tengo 55 menos 10 más 35 más 70, yo tengo esto, la suma me da 150. Entonces, si yo arreglo el circuito de esta manera, coloco una fuente de 150 y no pongo la otra, porque aquí están resumidas, y mantengo las mismas resistencias y además con la resistencia que he calculado. Entonces, nosotros usando la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos decir esto, ¿no? Que 18 por I más 25 por I más 12 por I más 32 por I más 13 por I es igual a 150, ya que todo esto son voltajes y eso es igual a un voltaje, ¿no? Así que ahí estamos bien porque esto es voltaje y esto otro lado es voltaje, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a factorizar la corriente, ¿no? Ya que sabemos que es la misma. Entonces vamos a tener 18 más 25 más 12 más 32 más 13, que son todas las resistencias que hay en el recorrido, en el lazo, ¿no? Y entonces nosotros decimos lo siguiente, pero resulta que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a el producto entre la resistencia y la corriente. Eso me dice la ley de Ohm. ¿Y dónde tengo esto aquí? Bueno, aquí yo tengo voltaje, los 150 eso es voltaje. La corriente está aquí. Y esto que está aquí, entonces, tiene que ser la resistencia equivalente del circuito. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación o podemos deducir de aquí que la resistencia equivalente de esta ecuación, podemos deducir que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que encontremos en el circuito, es decir, la de 18, 25, 12, 32, 13, las 5. Entonces yo puedo trabajar con el concepto de resistencia equivalente o resistencia total, si ustedes quieren, y que vamos a decir que en un circuito de este estilo, que se denomina circuito serie, la suma, o sea, la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias que nos encontremos en el camino. Eso es lo que me dice aquí al decir resistencia equivalente o resistencia total. Esta conexión entonces se denomina conexión en serie, ¿ya? Y en esta conexión en serie se tiene que cumplir lo siguiente. Primero, que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que hay en el recorrido de circuito serie. Eso es, obtener la resistencia total, resistencia equivalente. Lo otro que podemos decir aquí
y que ya lo vimos antes, es que desde el punto de vista de las corrientes, la corriente es la misma que circula por todo y cada uno de los elementos del circuito, ¿no? Es decir, la corriente I o corriente total, o como quieran llamarle, va a ser igual a I1, más I2, más I3, etcétera, hasta I. Si yo defino aquí en la resistencia R1 I1, se define otro I1 distinto, perdón, eh, tengo un valor de resistencia, un valor distinto de resistencia, eh, y sin embargo las corrientes van a ser iguales porque el circuito es cero, ¿no? Entonces vamos a tener corrientes iguales, cada uno de los elementos del circuito. Y por último, lo otro que podemos decir es que los voltajes son distintos en cada uno de los elementos y que la suma de todos estos voltajes tiene que ser igual al voltaje aplicado, ¿no? Y entonces ahí se cumple la ley de las leyes de Kirchhoff. Y lo último que podemos decir del circuito serie es que podemos definir el concepto de divisor de voltaje. Sabemos entonces que la corriente en el circuito serie va a ser el voltaje total dividido por la suma de todas las resistencias que encontramos en el circuito. Y además sabemos que los voltajes individuales, si sumamos los voltajes individuales, nos debe dar el voltaje total de la fuente. Entonces, si en esta segunda expresión los voltajes individuales los reemplazamos por corriente por la resistencia respectiva, y por R1 más I por R2, etc., podemos tener esta expresión en donde podemos tener la ecuación general para calcular el voltaje en cualquier resistencia R sub J. Y eso lo vamos a tener de la siguiente manera. El voltaje en cualquier resistencia J va a ser igual a I por la resistencia J. Recuerden que la I es la misma, por esa resistencia J. Pero la corriente es el voltaje, que es lo que tenemos aquí, voltaje dividido por la resistencia, ¿no? Voltaje por el total de resistencia, resistencia total. Y entonces, esto es nada más que corriente, ¿no? Y esa corriente, si la multiplicamos por la resistencia J, vamos a saber qué voltaje tiene esa resistencia, ¿no? Entonces aquí hay una forma para poder utilizar y para poder obtener el valor de voltaje en cualquier circuito serie. ¿Consultas hasta ahí? Nada por el corte, profe. Ya. Eh, Vamos a hacer las... Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora el circuito paralelo. Ya. Aquí tenemos un circuito paralelo. Ya. ¿Cuál es la característica del circuito paralelo? Si ustedes recuerdan, cada una de las resistencias tiene dos extremos. Para que sean en paralelo, los extremos de o sea, los extremos, uno de los extremos de cada resistencia tiene que estar unido, tienen que estar unidos todos los extremos de un lado y todos los extremos del otro lado unidos. Y ahí tenemos un circuito paralelo. Bien, antes de hacer más análisis, la pregunta aquí es, ¿cuántos nudos tenemos en este circuito? Para ustedes, ¿cuántos nudos hay en este circuito? Doce, dice Leonardo. ¿Alguien está de acuerdo con Leonardo? ¿Alguien tiene otra cifra? Mientras lo determinan, voy a buscar un vasito con agua. Vuelvo en medio minuto.
Ya, ¿alguien tiene alguna otra respuesta de cuántos nudos tiene ese circuito? Yo conté 18, profe. ¿Cuántos? 18. Sí, Ya. A ver, veamos. Recuerden la definición. Nudo es la unión de dos o más elementos. Eso es un nudo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a... Ahí, voy a ampliar esto un poquito más. Y voy a dibujar aquí encima. Entonces, fíjense que en rigor, nudos, tenemos... Aquí voy a insertar... Todo eso es un nudo. Ya he incluido esto por acá, si ustedes quieren. Todo eso es un nudo. Y para abajo, copiamos y pegamos. Y todo eso es un nudo. Ya. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son solo dos nudos. ¿Por qué solo dos nudos? Miremos este de abajo. Fíjense que este lado de la fuente está unido a través de todo esto con este lado de la resistencia R1 y eso está unido por aquí con ese lado de la resistencia R2 y está unido con ese lado de la resistencia R3 y así sucesivamente hasta la resistencia R5. Entre medio de esto, por ejemplo, entre medio de este tramo y de este tramo, aquí no hay ningún elemento. Por lo tanto, esto es todo un nudo. Esto es lo mismo que si ustedes tomaran esto, como si fuese un alambre, y lo estiraran y lo apretaran muy bien, y todo esto se va a transformar en un solo nudo. Y lo mismo sucede acá arriba. Entonces, en estricto rigor, lo que hay aquí es este nudo acá arriba, 1, y este nudo aquí abajo, 2. No sé si lo ven así. ¿Sí queda claro? Eso me interesa que me digan si queda claro o no, porque si no, estamos con algún grado de inconveniente. no, sí, profe, queda claro. Ya, entonces estamos claros. Dos nudos. Y fíjense qué pasa aquí con la ley de corriente. La corriente total que va a entrar a este nudo, hasta aquí se puede considerar todo esto un nudo. ¿Ya? Esto es un nudo. Entonces la corriente que entra al nudo, o la suma de las corrientes que entran al nudo, es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. O sea, I1 más I2 más I3 más I4 más I5 tiene que ser igual a la I total. ¿Ya? Lo que está aquí. Y total es igual a I1 más I2 más I3 más I4 más hasta en este caso I5. ¿Ya? Entonces efectivamente se está cumpliendo aquí la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué va a pasar con el nudo de abajo? Van a estar entrando I1, I2, I3, I4 y I5 al nudo. Y está saliendo del nudo y total, ya que esta corriente circula desde este nudo por aquí hasta este nudo superior. ¿Se fijan? Entonces se cumple la misma relación, esta misma relación se cumple para el nodo superior como para el nodo inferior. Eso es lo primero. Lo segundo, para poder determinar los voltajes, voy a correr esto un poquito para acá y voy a asumir de que existen solamente la fuente de 100 y la resistencia R1, nada más. ¿No? Pensemos que eso es lo único que existe. En otras palabras, voy a... formato de imagen, voy a cortar. ¿No? Supongamos que tenemos solamente eso. ¿No? Ahí, nada más. Entonces, olvidémonos de estas corrientes que están aquí. ¿Ya? Fíjense que este es el lado positivo, luego la corriente sale para arriba, sigue, como el resto del circuito no existe, entonces sigue hacia abajo y se devuelve a la fuente. O sea, aquí hay una única corriente que le vamos a llamar I1, queramos llamar. Entonces, vamos a plantear la ley de voltajes de nudo
la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, aquí en la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué podemos decir? Podemos decir, supongamos que partimos de este punto de aquí abajo, menos 100, ¿no es cierto? Menos 100. Sigo por aquí y aquí me encuentro con el positivo, ya que estoy siguiendo esa corriente. Con el positivo más I por R1. O I1 por R1 si ustedes quieren. Y eso, como no hay más elementos, es igual a 0. ¿Se fijan? Menos 100 más I1 por R1 es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que este I1 por R1, que es el voltaje que hay aquí, en la resistencia R1, lo voy a llamar V1. Entonces puedo decir que V1 es igual a 100. O sea, el voltaje aquí toma el valor de la fuente. ¿Sí? Eso lo puedo decir perfectamente. Ahora, supongamos que... Yo voy a sacar esto de aquí. Ahí. Yo tengo R1 y R2. ¿Ya? Solamente esos dos, R1 y R2. Pero voy a hacer un lazo por fuera, digamos. Voy a hacer un lazo por aquí, por la fuente y por I2. Voy a hacer ese lazo. Entonces, en ese lazo, si yo planteo ley de voltajes, entonces voy a tener menos 100, ¿no es cierto? Partiendo de la misma fuente. Recuerden que voy a ir por el lazo exterior en este caso. Voy a seguir ahora por I2. Me voy a encontrar como I2 baja. Entonces, este es el lado positivo de este voltaje. Más I2 por R2. ¿No? Y eso es igual a 0. Pero fíjense que I2 por R2 es el voltaje 2. Luego el voltaje 2 también vale 100. ¿Okay? Y si yo hiciera lo mismo para todo el resto, para todo y cada una de las expresiones que hay aquí, se toma la fuente de 100 y la resistencia de R3, o la fuente de 100 y la resistencia de 4, incluso más. La resistencia de R3 y la resistencia de R5, yo sé que esto vale 100 volts y el positivo está acá arriba. También puedo plantear en la misma cosa. ¿De qué me voy a dar cuenta? De que el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3, etcétera, hasta el voltaje en R5, son todos iguales y todos valen 100 para este caso. Es decir, la conclusión aquí es que el voltaje total, es igual a cada uno de los voltajes en forma individual. De aquí, de aquí, de aquí, etc. Eso es lo que me está diciendo ahí. Es decir, en un circuito paralelo, lo primero que se va a cumplir es que los voltajes son todos iguales y la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Me falta saber el valor de la resistencia equivalente. Entonces, para ello, yo puedo decir que la corriente total, esta, dijimos que era igual a I1, más I2, más I3, más I4, más I5. Pero I1 es B partido por R1, I2 es voltaje dividido por R2, y así sucesivamente. Pero yo sé que estos voltajes son todos iguales. Entonces, lo que puedo decir es que el voltaje, o sea, que la corriente total es igual al voltaje, que es el voltaje de la fuente, multiplicado por el inverso de cada una de las resistencias. ¿Recuerdan cómo se llama el inverso de cada una? El inverso de una resistencia, conductancia. ¿No es cierto? Y por lo tanto, yo puedo decir, pero aquí I igual a B y esto es R, significa que aquí tengo aplicada la ley de Ohm. Por lo tanto, yo puedo establecer de que la resistencia total o resistencia equivalente en un circuito paralelo es igual a 1 dividido por las conductancias de R1 hasta R. Ya. O la otra forma es el inverso de la suma de los inversos. Esa es la resistencia total o resistencia equivalente en un circuito paralelo. Recuerden que en el circuito serie la corriente era la misma, los voltajes eran distintos y la resistencia era la suma. Aquí cambió.
Y por último, en el circuito paralelo, también podemos generar lo que se denomina el divisor de corriente. Y eso significa poder calcular la corriente en cualquiera de estos elementos, en una cualquiera. Y para ello lo que usamos es corriente en una resistencia J cualquiera, voltaje en esa resistencia dividido por la resistencia que hay en esa rama. Pero nosotros dijimos que este BJ era la corriente total por la resistencia equivalente, eso es el voltaje, y dividido por RJ es la corriente. En otras palabras, nosotros podemos generar el divisor de corriente de esta expresión. La corriente de cualquier resistencia va a ser igual a la corriente total dividida por la resistencia en donde yo esté calculando y multiplicado aquí por la resistencia equivalente de todo el conjunto. Eso es lo que me dice, y eso se conoce como divisor de corriente. Miren, para el caso particular de dos resistencias en paralelo, fíjense lo que va a ocurrir aquí. La ecuación general es IJ, ¿no es cierto?, para conocer la corriente I1 y I2, y en cualquiera de las ramas, la corriente total dividido por la resistencia RJ y multiplicado por el equivalente, ¿no?, la resistencia equivalente. Entonces, fíjense lo que va a suceder aquí. Supongamos que yo quiero calcular la corriente en I1, esta corriente I1. Entonces, I1 va a ser igual a la corriente total, que debo conocer, dividido por R1, ¿no?, y multiplicado por la resistencia equivalente. Pero esta resistencia equivalente, si la trabajamos un poquitito, sacamos como múltiplo, etcétera, nos va a dar esta forma de aquí. O sea, esa ecuación y esta aquí son las mismas. Es válida para todas resistencias en paralelo. Pero como aquí tengo R1 por R2 y estoy dividiendo acá por R1, puedo simplificar R1. Entonces la corriente 1 me va a quedar la corriente total multiplicada por la resistencia del otro lado. Fíjense que estoy calculando esta corriente, calcular por esta otra resistencia y dividido por la suma de las dos que están en el parámetro. Si quisiéramos calcular la corriente I2, va a suceder lo mismo. Este va a ser la corriente total, este va a ser R2 y multiplicado por R1 por R2 dividido por R1 más R2. Pero como este es R2 y aquí tengo R2, puedo simplificar estos dos y me queda la ecuación de este estilo. Y esto forma lo que se denomina una regla mnemotécnica. ¿Qué dice la regla mnemotécnica? Dice básicamente lo siguiente. Si yo quiero calcular la corriente en I1, por ejemplo, hago lo siguiente. Tomo la corriente total que llega al nudo, ¿ya?, que es I total, la multiplico, y recuerden, quiero calcular I1, la multiplico por la resistencia opuesta, o sea, por la otra resistencia, que está en el paralelo, en este caso por R2, y lo divido por la suma de las dos. Divido por R2. Lo mismo si quisiera calcular I2, I total por la resistencia opuesta, por R1, dividido por la suma de las dos. Esto es lo que se denomina el divisor de corriente. Consultas, dudas. Todo bien por mi parte. Ya, vamos bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a un pequeño detalle que vamos a hacer aquí. Vamos a poner un filtro ahí arriba. Y voy a insertar aquí una tablita. Ya, aquí esta tablita. Entonces aquí le vamos a dar colores R1, R2 y aquí vamos a tener resistencia equivalente.
Ya, vamos a colocar ahí. Tengo las dos resistencias en paralelo, voy a dar valores distintos y supongamos que R1, pongámosle ya 12, 10 el número ahí, y 12. Después le voy a colocar aquí 200 y 200. Voy a poner 2500 y 2500. Voy a poner 2 y 2. Voy a poner 0,6 y 0,6 ohm. Entonces, fíjense ustedes de que aquí tengo que insertar aquí esto. Fíjense que esta ecuación que está aquí, que hay que borrar, ¿no es cierto? Sin relleno, con un contorno en rojo, eso, ahí. Ya, esto, y si yo copio esto y lo pego, voy a tener eso mismo de ahí. ¿Cierto? Esa ecuación y esa son las mismas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia equivalente calculada con cualquiera de las dos? Cuando R1 vale 12 y R2 vale 12. ¿Qué valor toma la resistencia equivalente? Seis. 6. Ok. Ok. ¿Cuánto vale el segundo caso? Sí. 100. En el tercer caso, 1250. 1250. Y en el caso siguiente, 1. 1. En el último caso, 0.3. 0,3. Perfecto. Muy bien. ¿Qué les dice estos datos? ¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Qué conclusión se puede Si sacar con la, eso? si las resistencias son iguales, la equivalente es la mitad de las que se suman, digamos. Ya, si las resistencias son iguales, la equivalente es La mitad. la mitad. Perfecto. Ya, si las resistencias son iguales, la resistencia es la mitad. ¿Se fijan? En todos los casos, 12 quedó 6, 200, 100. ¿Ya? Entonces ya tenemos una parte. Es decir, si nosotros tenemos dos resistencias en paralelo, y dos nomás, esto es válido para las dos, para dos. Después podemos hacer ampliación para otro. Si yo tengo dos resistencias que son iguales, la resistencia equivalente es igual a la mitad de cualquiera de ellas. Perfecto. O sea, ya no hay necesidad de hacer cálculo ahí en ese caso. Basta con que tomar la mitad. Eh, segundo caso, voy a colocar aquí 3. Aquí voy a poner 12. Aquí voy a poner unos 80.
No, aquí voy a poner 1. Aquí voy a poner 80. Aquí voy a poner 3000. En este caso, ¿qué valores? ¿Cuáles serían los resultados? Me interesa saber cuáles son los resultados. 2.4. 2.4 en el primer caso. Sí. Segundo caso. 11,32. 11,32, ¿ya? $0,99. 0,99, ¿ya? 1,95. 1,95. Y en el último caso, 0,599, casi 0,6. ya. Perfecto. Miren, ¿qué podemos concluir aquí? Fíjense, 12,3, 2,4. 12,200, 11,32. 2.501, 0,99. 82, 1,95. Fíjense que cuando tengo dos resistencias en paralelo que son distintas, como en todos los casos aquí, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias del conjunto. 2,4 menor que 3, 11,32 menor que 12, 0,99 menor que 1, 1,95 menor que 2. Pero cuando la diferencia entre las dos resistencias es muy grande, como en el último caso, o como en este caso también, ahí y en el último, la resistencia equivalente tiende a parecerse al valor más pequeño. Fíjense, aquí casi 0,6 y aquí casi 1. ¿Ya? Entonces, la conclusión que yo puedo hacer aquí, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, distinto valor, yo sé que yo sé que la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias de conjunto. ¿Ya? No sé cuánto menor, no sé el resultado, no tengo mayores indicaciones acerca del resultado, pero sí eh, voy a tener, digamos que la resistencia equivalente es menor. Si la diferencia es muy, muy notoria, entonces va a ser parecida a la menor de las dos resistencias. Es como si la resistencia más grande la sacara del paralelo. ¿Ya? Esa es la conclusión. Y cuando las resistencias son iguales, entonces la resistencia equivalente es exactamente igual a la mitad de las dos resistencias. ¿Ya? Eso es lo que podemos encontrar haciendo estos ejercicios. ¿Okay? Es decir, si ustedes toman dos resistencias, por ejemplo 12 y 200, y el resultado les da, por decir un número, 15,8, hay algo que no está funcionando bien, porque la resistencia equivalente siempre tiene que ser menor que la menor de las resistencias del paralelo. ¿Ya? No me indica el resultado, pero sí me dice si lo que estoy obteniendo tiene relación o no. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Dudas? Todo claro, profe. Ya, Sí, todo bien. ya. Un pequeño resumen entonces de las conexiones en paralelo. Entonces, de la conexión en paralelo, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. El voltaje es igual en cada una de las ramas del paralelo y la corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada una de las ramas del paralelo. Ya, nos damos unos 10 minutos. Son las Bueno, 19:20. profe.
16, unos 10 minutos, descansamos. Bueno, profe. La grabación. Ya. Entonces continuamos. Un pequeño resumen en total, entonces, de todos los elementos juntos. En el caso de la resistencia en un circuito serie, se aumenta, si incorporamos elementos al circuito, la resistencia total aumenta. En el paralelo, si incorporamos más elementos, la resistencia disminuye. Respecto del voltaje, en serie, cada elemento tiene su propio nivel de voltaje y que si le aumenta la resistencia, este voltaje propio va a aumentar. Y la suma de los voltajes es igual a la tensión, al voltaje total de la fuente. De todas las tensiones individuales. En cambio, en el paralelo, el voltaje es el mismo para cada uno de los elementos y igual para la fuente. Respecto de la corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos, igual a la corriente del circuito. Y si el circuito tiene, mientras más resistencia tenga el circuito serie, menor va a ser la corriente. En cambio, en el circuito paralelo, cada elemento recorrido por una corriente que es independiente, y esa corriente independiente va a ser menor mientras mayor sea la resistencia. Y la intensidad, la suma total de la corriente es la suma de las intensidades individuales. Y ya habíamos visto las ecuaciones. En el caso del circuito serie, la resistencia total la suma de todas las resistencias. En el paralelo, el inverso la suma de los inversos. En el circuito serie, la corriente es la misma para todos los elementos. En el circuito paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. En el circuito serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. En el circuito paralelo, el voltaje total es igual a los voltajes en cada uno de los elementos. Esos son comparativamente los dos casos. Un ejemplo, partamos por esto. Calcular la resistencia total equivalente de este circuito. Vamos a aumentar un poquito ahí. Ahí. Y después nos preguntan, lo primero es calcular la resistencia total y luego me preguntan qué voltaje tendrán R1 y R2. Si le aplicamos aquí 200 volts. Pero en primer lugar, ¿qué configuración pueden detectar aquí? ¿Series, paralelo? ¿Cuál de las configuraciones que hemos visto podrían determinar aquí? O reconocer aquí. ¿Cómo era la pregunta, profe? Perdón. ¿Qué tipo de configuración reconocen? ¿Series, paralelos? ¿Qué tipo de circuito reconocen ahí en esta figura? Hay un paralelo y dos en serio, ¿no? ¿Cuál sería el paralelo? ¿Cuáles serían las series? El paralelo sería el de arriba y el de abajo. ¿Tienen número? ¿Tienen número la Ah, resistencia? entonces serían dos paralelos, el R1 con el R2 y el R4 con el R5. Ya, R1 y R2 estarían en paralelo y R4 y R5 estarían en paralelo. ¿Esa es la propuesta? Sí, creo. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿O la misma? ¿O confirma la opinión de su compañero? ¿Y qué pasaría en ese caso con R3? Puede ser circuito abierto, me dice Leonardo. Sí, puede ser circuito abierto, pero en este caso no, porque después le vamos a aplicar un voltaje, así que no lo consideramos circuito abierto. Mirado desde los terminales de entrada, de ahí tenemos que mirar el circuito.
¿Qué opina el resto? ¿Cuántos tenemos en clase? 16 tenemos. Tengo dos opiniones. ¿Qué dice el resto? ¿Habrá serie? ¿Habrán paralelo? ¿Alguien que pueda dar otra opinión, por favor? Yo no me acuerdo muy bien, profe, pero es que, bueno, me confunde un poco el que está al medio. Es como el que me da el problema, básicamente. Que yo lo vi en Física 2, pero no me acuerdo. Ya, pero si le acabamos de ver qué significa circuito serie y circuito paralelo. Pero mire, si yo me paro desde aquí, aquí, en este punto, aquí un poquito después del nodo, y hago este recorrido, por aquí y por aquí, puedo llegar a este punto, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, partiendo desde este punto y llegando hasta este punto, haciendo este recorrido, ¿cómo estarían estas dos resistencias? R4 y R5. En paralelo. A ver, vamos a ver el concepto de paralelo que teníamos más acá. Este es el concepto de paralelo. Paralelo significa que las dos resistencias, los dos extremos de cada una de las resistencias están unidos. O sea, en este caso, supongamos que los dos extremos superiores están unidos y los dos extremos inferiores están unidos. Ahí están en paralelo. ¿Ya? Y ese es el paralelo. Y el serie, fíjense que aquí, el serie significa que es como si estuviesen tomadas de la mano aquí. Tengo una resistencia, está tomada con la segunda está tomada con la tercera y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ¿qué tipo de configuración reconocen aquí? De 4 a 5 es en serie. Ok, ya, muy bien, de 4 y 5 en serie. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si juntamos las 4 y 5, Ujú. puede ser como, si queda a la derecha, digamos, ¿Ya? puede quedar como en paralelo con 3. Perfecto, muy bien. Quedan en Y paralelo con... después, sí, y después se suman con R1 y R2 que están en serie. Perfecto. Muy bien, exactamente, así es. Entonces, fíjense que R4 y R5 están en serie. Esta serie, que puede quedar una sola, está en paralelo con R3 y todo este equivalente está en serie con R1 y con R2. ¿Ya? Tal cual como lo acaba de decir ahí su compañero. Muy bien. ¿Cuál será entonces la resistencia total? La resistencia equivalente, resistencia total equivalente del circuito, mirado desde estos terminales, de aquí se mira hacia adentro el circuito. ¿Cuál será el valor de la resistencia total entonces? ¿100? 100. Veamos. 50 y 34 están en serie, ¿no es cierto? Eso dijimos. Si 50 y 34 están en serie, ¿cuánto, ¿cuánto vale eso entonces el equivalente de estas dos? 84. 84 en paralelo con 60, ¿cuánto resulta ser? Entonces 84, 35. 35, ya.
35 más 45, 80 más 20, 100. Perfecto. Estamos bien. Entonces, esto es lo mismo que si yo tomo esta parte, lo copio y lo pego. Siempre es conveniente, cuando uno hace reducciones, ir escribiendo el nuevo circuito. ¿Eh? Ahí. Bien, entonces yo primero sumo estos dos y paralelo con este me queda una sola resistencia. Y esa resistencia voy a llamarle RA. Entonces voy a escribir aquí RA y eso es igual, me dijeron 35. Ya, 35. Sí. Ya. Y ese RA, entonces inicio. Voy a bajar un poco el tamaño. Ahí. ¿Se fijan? Entonces me queda ese RA, 35. Muy bien. Y entonces 45, 20 y 35 van a sumar entonces 100. Perfecto. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Ya? Y la respuesta a la segunda pregunta es qué voltaje, en otras palabras, qué tensión soportarán R1 y R2 o qué tensión o qué voltaje tendrán R1 y R2 si le aplicamos 200 volts al circuito. En otras palabras, es como si tomáramos aquí una fuente, voy a tomar aquí una fuente, voy a asumir así la fuente para no demorarme tanto en el dibujo. Entonces, y, vamos a colocarle aquí de ahí aquí y insertamos otro aquí. Esa es mi fuente, estos son los 200 volts aquí. Unos 200 volts tengo aquí. Ahí tengo los 200 volts. Entonces, el positivo lo vamos a asumir acá arriba, el negativo aquí abajo. Entonces me preguntan qué voltaje va a aparecer aquí en R1 y en R2, sabiendo que aquí tengo 200. Entonces aquí tenemos varias formas de calcularlo. Lo vamos a calcular utilizando ¿cómo se llama? El divisor de voltaje. Entonces, para que recordemos el divisor de voltaje, voy a insertar aquí una ecuación. Entonces, el voltaje en R1, lo voy a colocar B1. B1. ¿No es cierto? ¿Qué decía el divisor de voltaje? Decía que es el voltaje, ¿no es cierto?, dividido por el equivalente completo y multiplicado por la resistencia, en este caso por R1. Es decir, esto tiene que ser de esta forma. Ahí. Entonces es el voltaje total, que lo vamos a llamar con B mayúscula, dividido por la resistencia equivalente del serie, ¿no es cierto? Y multiplicado por, en este caso, por R1. Esa es la forma del voltaje en B1. Eso es lo que nos decía el divisor de voltajes que vimos. Ok, entonces aquí vamos a bajar este tamaño. 12, 14, ahí. Ok, por lo tanto, si eso es así, ¿sí?, igual yo voy a tener aquí ecuación. Vamos a tener entonces voltaje que son 200 dividido por 45 más 20 más 35, 100. Y eso multiplicado por 45 me da entonces 90 volts. Es decir, este V1 vale 90 volts. ¿Sí? Aquí estamos utilizando el divisor de voltaje. ¿Ya? La otra forma es calcular la corriente, ¿no es cierto? Calcular la corriente que circularía, la corriente total que circularía por el circuito. ¿Ya? Es esta corriente que va para allá, asumiendo que este es positivo, arriba el lado positivo.
Entonces, esa corriente va a ser el voltaje, los 200 dividido por la resistencia total. O sea, 200 dividido por 100, y yo tengo 2 amperes entonces. Que es lo mismo. Tengo 2 amperes. Entonces, 2 amperes tengo. Y la corriente total es 2 amperes. Y si yo quiero calcular el valor de voltaje aquí, multiplico la resistencia, 45, por la corriente, que son 2 amperes. Y usando lo mismo, el divisor de voltaje, para el caso de R2, se supone que no estamos calculando la corriente, pero directamente la estamos calculando. Entonces va a ser B dividido por la resistencia equivalente, pero ahora esto va a ser R2. O sea, los 200 dividido por 100 y ahora por 20. O sea, vamos a tener aquí 40 horas. ¿Se fijan? Y ahí tenemos la respuesta a la segunda parte. Ampliemos un poquito más el circuito. ¿Qué voltaje tengo en RA? Podemos usar nuevamente divisor de voltaje, para ese voltaje de allá arriba. Podemos usar nuevamente divisor de voltaje. Copiamos y pegamos por aquí. Cargarlo aquí. Entonces BA le voy a poner aquí. Va a ser voltaje y esto dividido por, no sé, multiplicado por RA, que sería la resistencia. Y eso es 35. Entonces tengo 35 por 2, 70. ¿Se fijan? Y ese sería el voltaje en estos terminales. Aquí, aquí. Este VA lo vamos a tener entonces aquí. Desde ese punto hasta ahí. Y insertamos otra línea. Ahí, esto es VA. Insertar aquí. VA. No se entiende que es suave. Fíjense donde el positivo va arriba siempre. Y si nosotros sumamos, ¿qué pasa si sumamos B1, BA y B2? ¿Qué resultado debiésemos obtener? 200. 200, ¿no es cierto? Porque esa es la suma, es la suma del voltaje total. ¿Ya? 90 más 70 más 40, 200. Estamos ampliando más. Ahora, la pregunta es, ¿podría yo saber qué voltaje y corriente tengo en R4 y en R5? Con los datos que tenemos, ¿podríamos llegar a conocer eso? Yo ¿Qué creo que creen? sí, Ya, creen que sí. Bueno, porque efectivamente, consideramos la resistencia equivalente y va a ser la misma. claro, pero ahora lo que vamos a hacer es que este PA, que tenemos aquí, no sé qué eso va ahí, y este PA va aquí. Esto es lo mismo ahí porque está en el equivalente, ¿no es cierto? Y este lo vamos a copiar. Ahí. Si quieren ahí, un poquito antes da lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que podemos decir aquí.
si vea, este voltaje aquí ahora es 70 volts, ¿no es cierto? Este voltaje de aquí es 70. Entonces yo puedo saber qué voltaje tengo en R4 y qué voltaje tengo en R5 usando nuevamente el divisor de voltajes. Es esto mismo. Lo voy a copiar aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia ahora? Entonces aquí voy a poner P4, pensando que es la resistencia 4. El voltaje ahora es BA, porque ese es el voltaje de entrada. Bien, es en esta parte del circuito no. Nos olvidamos del resto, es aquí. ¿Ya? Y este R equivalente, llamémosle R equivalente en A, ahí se voy a poner A, ¿no es cierto? Así, A le voy a poner la resistencia equivalente en A, porque en este caso la resistencia equivalente sería R4 más R5 solamente. Esta parte es lo único que tendría que sumar. Este sería el equivalente para esta parte del circuito. Por lo tanto, aquí voy a tener, y esto después lo multiplico por R4, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí voy a tener 70, ese es mi dato ahora, dividido por 50 más 34, o sea, dividido por 84, dividido por 84, ¿ya? Y lo multiplico por, en este caso, por 50. ¿Ya? Y al hacer esa operación, ¿cuánto resulta hacer eso? Calculadora. 70 por 50 dividido por 84. 41,67. 41,67 volts. 41,67 volts. Va. No más que aquí. 41,67 volts. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque ahora estamos viendo solamente esta parte del circuito. Nos olvidamos de esto de acá. Y nos podemos olvidar incluso de R3. Y también entonces podríamos aplicar lo mismo para saber qué voltaje tengo ahora en R5. Voy a escribir aquí. Entonces voy a tener en R5 el PA dividido por el equivalente de mirado en A, pero ahora por R5. O sea, los 70 y los 84 siguen siendo los mismos, pero ahora esto por 34. ¿Ya? Entonces, calculadora. Entonces 70 digo 84, el 50 es el que cambia ahora, el 50 va a ser 34. 3 y 4. Y eso me da 28,33. 28,33. Y fíjense que si sumo 41,67 más 28,33, me van a dar los 70 de entrada. 28,33 más 41,67. ¿Cuáles hay aquí? 7 por ahí. 70. ¿Ven? Que los 70. Por lo tanto, en R3 también hay 70 volts. Fijen, y si yo hiciera este recorrido, 45, o sea, este voltaje que seguimos aquí, 90, más el voltaje de R4, 41,67, más el voltaje de R5, 28,33, más el voltaje de R2, que es 40, ¿qué voltaje debiese tener aquí si hago este recorrido? ¿200 igual? 200 igual, porque ahora el lazo que estoy usando es el lazo más externo. ¿Se fijan? Pero igual me sirve para poder calcularlo. ¿Ok? Ahí hemos calculado, y podríamos calcular las corrientes aquí. Yo sé que aquí tengo 2 amperes, estos 2 amperes. Esos 2 amperes van ahí. Entonces yo podría calcular la corriente que pasa por aquí. Esa corriente. ¿Me fijan? Y esa corriente la puedo calcular usando divisor de corriente ahora.
¿Ya? ¿Por qué? Porque considero que esta resistencia y la suma de estos dos están en paralelo. ¿Ya? Y están entrando, esa corriente está entrando a este nodo. ¿Ya? Entonces, en el paralelo, lo voy a escribir por este lado, ese paralelo, que dice el divisor de corriente. El divisor de corriente me dice que la corriente la voy a llamar I4. ¿Ya? Esta corriente que hay aquí, la voy a llamar I4. Dice el divisor de corriente que I4 va a ser igual a I total, en este caso los dos que estarían entrando, multiplicado por, aquí tengo que hacer la división, 2 por el opuesto, fíjense que quiero calcular aquí, ¿cuál es el opuesto? 60, dividido por la suma de los dos que están en paralelo, en este caso de 60 más 50 más 34, más 84. Y eso me debiese dar entonces la corriente que pasa por aquí, por la de 50 y por la de 34. Y si calculamos eso, calculadora, 2 por 60, que es lo opuesto, y dividido por la suma de 60 más 84. Y eso es igual a 0,83. Entonces aquí yo tengo 0,83 amperes. Entonces voy a insertar aquí. Aquí voy a tener 0,83 amperes. Y esos 0,83 amperes, ahí con varios tres si queremos, ya, esos 0,83 también van a circular por aquí, por la resistencia 34, porque están en serie. ¿Ya? Entonces, alguien podría preguntar, bueno, ¿cuánto vale esta corriente que pasa por R3 ahora? Y tengo dos formas de calcularla. Uno es utilizar nuevamente el divisor de corriente, tal como estaba haciendo aquí yo. Vamos a colocar este de 11. Ahí. O bien por el ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? La suma de las corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, esta corriente, yo puedo decidir que esté saliendo del nodo. Entonces, insertamos aquí esto. O sea, yo podría asumir que esto va para abajo. Que esta corriente va bajando. Entonces, los dos tienen que sumar, o sea, los 2 amperes tienen que ser igual a los 0,83 más esta corriente que va bajando por aquí. Entonces, esa es una forma de calcular. La otra forma de calcularla es repetir el divisor de corrientes que teníamos aquí. Lo voy a hacer aquí con divisor de corriente. O sea, aquí voy a tener la corriente I3, espero que se alcance a ver. I3, los dos que entran, pero ahora por la opuesta ahora es 84, porque yo quiero calcularla en la de 60. Entonces, y voy a dividir por 60 más 84. O sea, si voy a la calculadora, voy a tener los 2 por los 84 ahora, y dividido por 60 más 84. Y eso me va a dar 1.16667. Si le quiero tener 1,667. Entonces aquí debe tener 1,667. Vamos a tenerlo. Es decir, y por lo tanto, si sumo 1.667 y 0.833, pues tengo que obtener los dos amperes. 7310, 7310. No, aquí tengo un error. 1.6. 1.16. Ahí, 1.167. Ahí sí. 7310, 7310, 9 y 1, 10, 1 y 1 cosa.
Bien, ahí dan los dos amperes. Ya, y ahí hemos conocido prácticamente todo. Faltaría calcular las potencias nomás en cada uno de las resistencias y tenemos todo el circuito conocido. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna duda, profesor. Ya, entonces vamos a hacer planteado el siguiente caso. Ahí, solamente digan, ¿qué configuraciones tenemos aquí? R1, R2, paralelo, al igual que 4 y 5, y después en serie ambas esas que dije, y más R3. Perfecto. Muy bien. ¿Y en este caso? Este está un poquito más Ahí complicado. yo haría R5 más R7, ¿Ya? y después haría eso en serie, obviamente, después paralelo con R3, abajo sería lo mismo, y después la sumaría en serie toda R1 más las dos que están al medio, más R2. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál sería el valor de la resistencia equivalente en este caso? El valor total nomás. En el primero, Si en el segundo caso, ahí. Me dio 68. 68. No, yo tengo otro resultado. A ver, vamos por parte. Este primer conjunto de acá arriba, este, R5, R7 están en serie, ¿no es cierto? Y en paralelo con R3. ¿Qué valor es el equivalente de de estos tres elementos? 26. 26, perfecto. Muy bien, porque 28 más 50 es paralelo con 39. Y en este caso aquí abajo, 15. 15, correcto. Entonces vamos a tener 14 más 26 más 15 más 25, 80 da total. 80. Ahí sí, perfecto. Eso sí. Ok, ustedes pueden después calcular los otros elementos que piden aquí, en ambos casos. ¿Ya? Pero ahí tenemos ejercicios que están en serie y paralelo, que tienen que ver con
Esto no vamos a saltar por ahora. Y ustedes después pueden obtener entonces conocer todo el circuito, hacer análisis del circuito, conocer las corrientes en cada uno de los elementos, los voltajes en cada uno de los elementos y la potencia en cada uno de los elementos. ¿Ya? Ok, avanzamos bastante hoy día. Voy a corregir esto, lo que viene a continuación, porque no vamos a tener esto todavía, sino que después. Y vamos solamente por mencionar esta última parte. La conexión en serie, entonces, en las resistencias, tenemos que la resistencia equivalente tiene esta forma, la suma historia de todas. ¿Ya? Si ahora conecto inductancias en serie o bobinas, ¿ya? Voy a tener esa conexión y la inductancia equivalente, ahora fue inductancia, la inductancia equivalente es la suma de las inductancias individuales, igual que en el caso de la resistencia. Y si tengo capacitancias en serie, ¿así? Ahora la capacitancia equivalente es el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias, o sea, son el inverso de la suma de las susceptancias. Fíjense que esto es como si fuese el paralelo de resistencia. ¿Ven? Eso sucede entonces al conectar conexiones en serie, resistencias, inductancia y capacitancia. Si quisiéramos hacer lo mismo en conexiones paralelo, en el caso de las resistencias, la conexión es de ese estilo, ya sabemos, resistencia equivalente al inverso de la suma de los inversos. En el caso de la inductancia estarían aquí dibujadas en paralelo, la inductancia equivalente es igual en el caso de la resistencia, y en el caso de capacitancias en paralelo, ¿ya? Que estarían aquí, entonces aquí la capacitancia equivalente es la suma de todas las capacitancias. O sea, el condensador va al revés de los otros. Ya. Y quiero dejarlo hasta aquí por hoy día. Dudas, consultas, comentarios. Profe, las fechas de las pruebas todavía no están definidas, ¿no es cierto? No, no las he definido todavía. No las he definido Ah, ya. todavía. Pero ya lo voy a definir y se lo voy a entregar. Pero lo que les dije en la primera clase lo voy a mantener, en el sentido de que podemos fijar una fecha, pero me interesa más que la fecha cumplir con los contenidos. Entonces, cuando terminemos de ver método de nudo, recién ahí fijamos la fecha. O reafirmamos la fecha. Para el caso de la primera prueba. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda que les haya quedado en lo que vimos hoy día? Yo nada por mi parte, profe. Una consulta, si va a subir algún tipo de guía, algo así, ¿o no? Sí, tengo que subir este mismo material, que le he hecho algunas modificaciones. Tengo que subirle este material y tengo una guía ahí para preparación de circuitos series paralelos. Y las otras, reducción de circuitos, porque la próxima semana lo que quiero ver con ustedes es, nos falta estrella-triángulo, transformación estrella-triángulo, eh, estrella-triángulo y puente. Esas son las conexiones que nos faltan. Serie paralelo, estrella-triángulo, puente. Con eso ya terminé. Y reducción de circuitos. La próxima semana debiésemos terminar con reducción de circuitos. Y después ya entramos a método de malla y método de nudo. Así debiésemos ir avanzando. Bueno, profe. Eso. Muy bien. Profe, ¿dónde sube la clase? La grabación, yo tengo un canal de YouTube que se llama Las clases del profe Mario. A ver, creo que tengo, no sé si tengo la dirección aquí porque la otra vez perdí todo lo que tenía. A ver si tengo, no, pero entro. A ver, entro por aquí. Voy a entrar
Nicolás, ¿esta es la dirección? Parece que ser que es esta. Sí, me parece que esa es la dirección la que está compartiendo Nicolás ahí. Ese es el link. Exactamente. Ahí estoy, ahí está ese es mi canal. Y están las clases de 30 de agosto, 25 de agosto, 25 de agosto, y están las del semestre anterior también. Aquí están las tres últimas clases las tres clases de este semestre. ¿Ya? Así que ahí van a ir quedando las clases. Probablemente las separe del semestre. ¿Ya? Ahí está, perfecto. Listo. Muchas gracias, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Listo. Igualmente. Nos vemos la Profe, próxima gracias. semana. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, igual que estén bien.